Hola y bienvenidos un día más a este canal, donde este pato lector les resumirá diferentes mangas, manhwas, webtoons y más. En esta ocasión vamos a continuar con Por mi abandonado favorito, capítulo 41 a 55. La información de este webtoon la encontrarán en la cajita de descripción. Estia se sentía en medio de un sueño, pero como iba seguida por los otros tres, a pesar de que la apoyaban, estaba nerviosa, más cuando sabía cómo Kaelus había pasado también tiempo ahí con Diana. De repente, él le pregunta si ella ya sabía que había estado ahí con Diana, a lo que Estia le dice que sí, agregando que sabe lo importante que es ella para él, y que debe de atesorar todos esos momentos, cosa que lo sorprende, pero de repente, el discurso de Estia es interrumpido por una ráfaga de viento, que solo despeina a Estia, causando que Kaelus ría, pero termina acercándose a ella a arreglarle el cabello, mientras le agradece por todo lo que ha hecho por él. Él le hizo una coleta, aunque Estia estaba pensando que sucedería otra cosa ya que estaba muy cerca, y ambos después de eso siguieron su camino, mientras Estia pensaba que la meta en su vida era cuidar a Kaelus. Cuando regresaron a la mansión, Estia fue visitada por Madame Armonía, quien primero llegó por el chisme, ya que todos sabían que ambos fueron a Ilion. Pero Estia le dice que fue por negocios, que al principio esos negocios iban mal, pero gracias a Kaelus todo se puso en marcha, y después Madame Armonía le pide un favor, comentándole que Madame Merope se marchaba del palacio sin importar las súplicas del emperador y de Helios, y que todo eso fue a raíz de la fiesta de té que dio Diana, por lo que le termina pidiendo que le haga ver las cosas a Diana, ya que ella sería la única la que escuche. Madame Armonía ya lo había intentado, pero Diana estaba demasiado emocional, por lo que confía en que Estia puede ayudarla. Por otro lado, Estia no quería ayudarla, pero al notar que no le había dicho a Helios lo de su pérdida de poderes, decide ayudar a Madame Armonía. Por otro lado, en el palacio, Helios estaba cabizbajo, ya que la partida de Madame Merope es como perder a parte de su familia, ya que fue como su madre, pero sabe que todo es por Diana, y mientras meditaba en el jardín que Diana arregló para él, escucha a alguien que lo llama, viendo a Estia parada atrás de él, causándole una decepción evidente, pero preguntándole por qué está ahí. Estia no sabía si Diana sí le había dicho o no sobre la profecía, por lo que decide preguntarle sobre la salud del emperador, cosa que hace que él se ponga alerta, y Estia confirma que aún no sabe la profecía. Así que le dice que se enteró por Diana que estaba aún enfermo, agregando que es extraño ya que ella lo está tratando, y que le sorprende que no le haya dicho la profecía que le dijo ese día, pero se retira diciéndole que no se preocupe, que ella pronto se lo dirá, y que también se sorprende de la partida de Madame Merope, a pesar de las súplicas del emperador y de él, agregando que parece que el dueño del palacio es otro, aunque termina disculpándose por el comentario tan descortés. Esto fue suficiente para dejar pensando a Helios, por lo que decide ir a ver a Diana, quien lo recibe como siempre. Pero en cuanto le pregunta si ha ido a sanar al emperador y ella se lo confirma, ve el cambio en su expresión, por lo que Diana decide calmarlo, diciéndole que no debe de preocuparse, que él pronto estará bien. Y para su suerte, ella es salvada por su sirvienta, quien le avisa de una reunión, decidiendo salir de ahí rápidamente, meditando en el camino que no le dirán nada de la profecía hasta que ésta suceda. Por otro lado, Helios no sabía qué pensar, estaba confundido y no tenía nadie a quien pedirle consejo, recordando y extrañando en ese momento a Kaelus, quien estaba siempre a su lado para aconsejarlo. Por otro lado, Estia recibió una carta de la condesa Eringes, quien le pedía consejo para acercarse más a Diana, por lo que ella termina respondiéndole. Pero cuando iba a enviar la carta, en el camino se topa con Kaelus y Helios, quienes muy en contra de la opinión de Estia se van a hablar en privado. Y tiempo después, ella se entera que Helios le ordenó que se reuniera con él en privado porque tiene asuntos que discutir. Kaelus, al ver cómo ella se molestaba por él, se sintió aliviado e incluso pudo reírse de cómo ella se estaba refiriendo a Helios, pero quedó sorprendido de que ella le pidiera acompañarlo. Así que tanto Estia como el médico fueron con él a la casa de vacaciones de Helios, donde la reunión parecía ser más larga de lo que esperaba, preocupando a Estia, y cuando Kaelus salió, él estaba pálido, pero Helios se marchó viendo cómo Estia se preocupaba por él. En ese momento, Kaelus le preguntaba si es cierto que le pidió a Helios tierras y que lo convirtiera en duque, preguntándole si tiene alguna relación con Lady Letona.
En ese momento vemos que la conversación de Helios primero empezó con una disculpa, ya que no quería ordenarle nada a su amigo, pero Caelus se dirigía a él por su título, por lo que Helios se sintió solo y sin tener en quién confiar, a lo que Caelus le dice que el escoger si confiar o no depende de su voluntad, decidiendo retirarse en ese momento para poder ir con su esposa. Pero al oír cómo Caelus se refirió a Hestia, Helios suelta su veneno, dejándolo confundido, por lo que regresamos a las preguntas que Caelus le hacía a Hestia, quien después de autogolpearse para calmarse se queda a solas con Caelus, ya que no quiere dejar que el malentendido siga creciendo, explicándole todo. Pero él le pregunta cómo quiere que le crea sin pruebas, sugiriendo un juramento, cosa que Hestia termina haciendo, dándole un beso en la mano. Por lo que Caelus termina saliendo de ahí pensando que lo que le dijo a Helios también aplica con él, mientras Hestia, avergonzada, ya no sabía qué hacer. Pasaron varios días sin que se encontraran el uno con el otro, hasta que llegaron las muestras de los jabones, por lo que Hestia decidió ir a verlo, topándose con él sorpresivamente, y cuando pasó la vergüenza, decidieron conversar, eligiendo cuál sería la mejor opción de jabón. Hestia estaba feliz de que Caelus no la evitara mientras estaba pensando en lo tranquilo que parece estar después de ese día. Como necesitaban hacer promoción de los jabones, Hestia pensó en usar las obras de teatro, por lo que llamó a Helena y Pollux, las estrellas de ese mundo, y no tardó en darse cuenta que también había fangirls en ese mundo. Cuando los tres se reúnen, ellos terminan rechazando la oferta de Hestia, ya que ya tenían todo listo, pero al leer el contrato, el cual había llenado con la cantidad que Caelus le había dicho, ambos terminan firmando sin dudar. Después de eso, Hestia estaba muy atareada, pero aún así tuvo que ir a ver a Helios, quien la recibió amablemente, pero después le dice que no confía en ella, y menos por cómo lo trata a él y a Diana. Pero reconoce que es una persona útil, por lo que le termina preguntando qué fue lo que habló con Diana. Hestia le termina contando todo, diciéndole que ella perderá sus poderes en 2 años, pero queda decepcionada al ver que él no hará nada al respecto y que solo esperará a que ella le diga, marchándose después de que él le pidiera que todas las profecías que tenga se las diga directamente. Mientras, en la mansión, Caelus recibió una carta dirigida a ambos donde había un par de entradas para la obra de teatro, cosa que le termina informando a Hestia, quien queda en shock, ya que al ir juntos podría considerarse una cita, y mantuvo ese estado de ánimo durante los preparativos e incluso una vez llegado el día de la obra de teatro, donde Helena y Pollux le preguntan a Caelus si ella está bien, aunque él simplemente les dice que ella siempre es así, que no se preocupen. Helena se acercó a Hestia, diciéndole que todo será un éxito, por lo que Hestia comienza a pensar que no es una cita, que solo es trabajo, regresando a su estado de ánimo normal, cosa que impresionó a Caelus, quien le ofrece su brazo para ir a sus lugares, pero ella no entendía a qué se refería, por lo que él termina colocando su brazo en el de él y yéndose a ver la obra de teatro, la cual era un anuncio gigante para el jabón, pero la pequeña historia le recordó a Hestia que ella también estaba dentro de una novela, actuando como Hestia. Al finalizar la obra, Hestia veía cómo su estrategia surtía efecto y cuando iba a hablar con Caelus fueron interrumpidos por los actores, quienes le agradecían todo, y cuando llegaron todos los demás miembros de la obra, Caelus se alejó dejándola sola en la multitud, pensando que aún le oculta algunas cosas, ya que notó cómo estaba inexpresiva durante la obra, meditando si algún día le dirá todo. Después de esto, ambos se fueron a tomar un café donde escucharon cómo unas jóvenes hablaban de la obra, además de que Hestia notó que hacían malos comentarios de Diana y que al parecer la condesa Eringe sí estaba siguiendo su consejo, pero fue sorprendida cuando Caelus, en vez de entristecerse por lo que decían sobre Diana, soltó un comentario criticándola. Y quedó estupefacta cuando él le dijo que pediría una audiencia con el emperador. Ella le decía que no se esforzara porque aún seguía recuperándose, pero él le explica que no irá solo, que ella irá con él, cosa que la sorprende aún más, ya que él quería presentarla oficialmente con el emperador como su esposa. El día de la reunión también se encontraron con Helios y Diana. Hestia pensaba que no dirían nada malo, pero no fue así, ya que Helios empezó con sus comentarios e incluso la acusó de presionar a Caelus para que retomara sus actividades, pero para sorpresa de todos fue Caelus quien intervino defendiendo a Hestia y para cambiar el punto de la conversación terminó preguntándole al emperador sobre su salud,
quien solo decía que era normal a su edad tener problemas, por lo que Kaelus agrega que está tranquilo al escuchar eso, más al saber que tiene a Diana para curarlo cuando sea necesario, lanzando ese comentario como una amenaza hacia Helios y a Diana, ya que él sabía todo. De regreso a la mansión, Kaelus y Hestia conversaban. Ella recordaba lo último que pasó en la reunión, ya que había aprovechado la oportunidad para pedir que le dieran un ducado a Kaelus, cosa que hizo que Helios y Diana pegaran el grito en el cielo, pero por suerte el emperador se lo tomó a bien, incluso pensando que Hestia era la pareja ideal para Kaelus, alabando la decisión de su hijo por tomarla como consejera, cosa que no le cayó en gracia a Helios, pero después de eso ya no dijeron más. En ese momento ella se da cuenta que Kaelus se había dormido en el carruaje y se superemociona rebotando por todos lados, y cuando llegaron a la mansión, Kaelus le dijo a Hestia que no le interesa el ducado, además de que no se lo darán sin que haga algo importante, por lo que Hestia le pide caminar un rato. Mientras, en el palacio, el emperador confesaba que se sentía mal y que no podía engañar a Kaelus, ya que se percató de su enfermedad, por lo que le termina diciendo a Helios que no deje que Diana se siga esforzando, ya que sabe que no está funcionando y que no debe de dejarla sola. Pero Helios termina yendo a verla, pidiéndole que le diga toda la verdad, por lo que Diana se da cuenta de que ya sabe la profecía, y le dice que le crea a ella, que no confíe en Hestia y que no le dijo nada porque ella se lo sugirió, pero al ver las contradicciones en sus comentarios le dice que ya no le siga mintiendo, que quiere que le diga todo, abrazándola, agregando que la ama y que estará con ella, pero esas palabras Diana las siente vacías. Hestia, por otro lado, le decía a Kaelus de una nueva profecía. Un segundo ataque iba a ocurrir, y ella sabía que eso había acabado mal, ya que Helios terminó haciendo un maltrato para detener el conflicto, por lo que le dice a Kaelus que él podría detenerlo llegando a un acuerdo con la nación vecina. Pero él, aún incrédulo, le pregunta qué pasaría si fallan las negociaciones, cosa que Hestia no había pensado, por lo que se llena de pánico e incluso le dice que si él quiere ella podría hacer ese trabajo. Y como no lo deja hablar, él la termina callando, colocando su mano en sus labios, terminando la conversación, ya que ambos quedaron sonrojados. Y más tarde, Hestia estaba meditando todo lo que pasó, aún con nervios por haber estado tan cerca de Kaelus, mientras Diana ya no sentía que podía confiar en Helios, por lo que se cuestionaba que debió de haber escogido a Kaelus, pensando en que podría arrebatárselo a Hestia, quien pensaba que no importa cuánto rezara Diana, nada cambiaría. Y con esto termina la primera temporada. En cuanto salga la segunda temporada y haya capítulos suficientes, se los traeré al canal. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle like, poner en los comentarios sugerencias de nuevos videos, compartan y suscríbanse. No olviden de unirse a la familia del Pato Lector. Así podrán usar los emojis personalizados del Pato Lector, así como tener una insignia que te destacará de los demás espectadores. Y recibir saludos al final de cada video. O dejar un super gracias que me ayudaría a seguir trayéndoles este tipo de videos. Nos veremos en un siguiente resumen. Bye.